Escaliburcio. ¿Qué pasa? Cuando este programa se emita, habrá salido ya el disco entero de Ghost. Sí. El último, Impera. Menuda brasa espera. Sí, pero ahora mismo, en estos momentos, aún no ha salido. Ajá. Lo que sí que ha salido es el último single, que es un temazo a ritmo de reggaetón. Y bueno, pues imagínate cómo están los señores heavies. Sí. Están pasando muy mal. Están completamente desnortados, están sufriendo. Porque un grupo de hard rock ha sacado un tema con un ritmo de reggaetón. Claro. Sí, esto no se puede tolerar, esto es una afrenta gravísima. Y bueno, en fin, pues esta gente está sufriendo mucho. Tengo que decir que me flipa. La canción es un tema bastante guay. Yo lo he escuchado y está bastante bien. También digo que yo ahora mismo yo no tengo criterio. Cualquier mierda que saquen Ghost me la voy a un comer. Poco cegada, pero bueno, es mejor que estés cegada con algo que creo que mola. O sea, joder, mola que flipas. Está guay, ¿no? Es como ser fan de Malú, ¿sabes? Exacto. Le da completamente sentido a mi vida. Sí, y esto de odiar un ritmo, ¿no? Lo hemos hablado antes fuera es que la gente que se cree que son... Odiar un ritmo. O sea, ya no odiar el reggaetón, no. Odias un ritmo. Sí, escuchan el tune, catun, y ya lo odian. Y es como que eres la iglesia en el siglo XV prohibiendo usar cosas musicales. Venga, va. Recuerdo que esto pasó con los Foo Fighters ya, con la canción de Run, que es la hostia. Pero mira, no sé. A veces... Bueno, a veces una persona solo necesita perrear un poco. Los rockeros a veces igual necesitan perrear, eso es lo que necesitan. Sí. A veces los rockeros, pese a estar fuera del mainstream, están muy en el mainstream, ¿eh? Bueno, claro, esto es así. Que van a estar fuera del mainstream. Les gusta mucho pensar que están fuera del mainstream y al final adquieren unos discursos que son bastante jodidos. Pero aparte, no sé quién dijo el otro día que había escuchado la siguiente frase, que era como... No sé quién me cae guay, pero escucha rock. Es muy conservador. Hostia, eso es doloroso. Eso está pasando. Para mucha gente es doloroso. Eso está pasando. Y cierto. La música que escuchamos es música de padres. Claro. Y eso es así. Y es conservadora. A mí Ghost me gustan porque me permite tener un pie en cada mundo. Es un grupo actual, es la primera vez que yo puedo disfrutar de la música que realmente me gusta. Me guste o no me guste que me guste, me gusta el hard rock. Claro. Y escuchar un grupo de hard rock sin letras misóginas, pues para mí es toda una novedad. Yo creo que es nuestro sino, ¿no? El hecho de estar siempre intentando cabalgar dos mundos que chocan muy de frente. Pero en realidad Ghost me ofrecen todo lo que yo quiero, que es canciones de hard rock con producción sueca y además... Tíos con cara pintada. Hay tías en la banda, o sea, el grupo es un grupo mixto. El cantante es guapísimo, te tengo que decir, es guapísimo, me gusta a lo mejor más que Neck, incluso. Puede ser que me guste más que Neck. No es tan guapo como Neck, no es tan guapo, pero me gusta. Y con la máscara te lo follarías más que a Neck. Bueno, más no lo sé. No es cómo se mide eso. Es raro. Es raro medirlo, sí. Pero tiene todo lo que yo quiero. Entonces estoy muy feliz con Ghost. Pero bueno, no quiero monopolizar esta intro porque tú querías hablar de tu vecino. Sí, yo quiero hablar que no tiene un grupo de hard rock. No tiene un grupo de hard rock, ¿no? Tampoco sueco. Ha venido un vecino nuevo, ha comprado la casa. Pero realmente no es él es el padre. Él es el padre de mi vecina, que es, no sé, que van a montar una peluquería o algo así. ¿Aquí? Aquí, sí. Pues no sé, cosas un negocio que a ti tampoco te viene muy... No, a mí no me aporta nada, la verdad. Pues quería hablar de él porque me hace hablar de un tema que me parece fascinante, que estas personas que nada más las ves ya percibes ideología, ya percibes ciertas cosas, de las primeras frases que te dicen ya sabes cómo son las mujeres, tal, en una conversación totalmente normal y rutinaria, rollo, estás hablando de la valla que os separa, ¿no? Y te dice... Ya sabes cómo son las mujeres. Es que ya sabes cómo son las mujeres, totalmente con calzador. Y tú dices, hostia, tal... Pero siempre me trona el hecho de cuando intuyes que una persona es así de derechas o conservadora, es gente muy maja en general que te abre las puertas de todo y se ofrece a ayudarte en todo, cosa que la gente de izquierdas no hace. La gente de izquierdas lucha por tus derechos, pero... Te estás metiendo en un charco, te lo digo. La gente de izquierdas pelea por tus derechos, pero no quiere saber nada de ti. O sea, no te abre sus puertas y no sé quiere... en qué lugar te deja esto, te lo digo. Yo no voy a decir nada. Yo no quiero que me relacionen contigo en este discurso. Serás cabrona fuera de antena somos. Dándome la razón y ahora en la antena estás echándote hacia atrás. Creo que todos pueden llegar a entender un poco la sensación que yo quiero decir, que es estas personas que, aunque tú sabes que ideológicamente no os parecéis en nada, te entregan todo y tú no lo harías. O sea, tú estás pensando, no quiero este tío en una cena,
no quiero encontrarme con él en una cena porque a saber lo que piensa. Y este tío es súper generoso, te invita a todo, te dice, tú y yo, hermanos, lo que necesites te lo doy. Y te hace sentir mal, como tío, de joder, soy de izquierdas y me siento mal éticamente, moralmente me siento mal. Y me parece una sensación muy curiosa. Gracias por habernos... Yo no voy a entrar. ¿No vas a entrar? No voy a entrar, he decidido que no voy a entrar. Lo he decidido bueno, yo lo respeto, pero te lo agradezco mucho. Un testimonio muy valiente con el que damos comienzo a nuestro programa 25. Venga ya, venga pues. Cosas que no, coño, que no. Mira, ya que me he metido en un jardín, voy a meterme en otro y así ya puedo salir luego, cuando ya de una vez dentro del jardín. A ver. No me gusta. Lo siento muchísimo. No me gusta Ángel Martín. No puedo con él. Pues si fuiste tú el que viniste aquí a decir que qué guay que Ángel Martín se hubiera hecho streamer o no sé qué. Sí, pero ahora... Recoges cable. Recojo cable. A ver, me gusta que la gente de su edad se anime a hacer cosas nuevas y tal. Que es la mía. Que la gente de mi edad haga cosas nuevas, se abra y la gente joven diga, ay, qué enrollado y tal. Pues esas cosas, ¿no? Sí, eso sí que me gusta. Pero hay algo en él que no me gusta nada. Yo entiendo perfectamente que la gente famosa... Y además, y lo dijimos en la semana pasada, no hay por qué opinar de todo. No hay por qué tener una opinión de todo y no hay por qué posicionarse. Pero su equidistancia constante en todo y cuando hace declaraciones, la última que hizo en La Sexta Noche, con el tema de las vacunas, que dijo que yo los que se vacunan y los que no se vacunan, yo los respeto a los dos y no sé qué. Ni vacunas ni antivacunas, igualdad. A mí es una cosa que en él me molesta mucho porque intuyo que es un tío de puta madre y intuyo que es un tío muy guay y siempre me molesta que gente que tenga su influencia y su carácter y su tal no terminen de posicionarse en cosas bastante claves y casi bastante importantes. Ya. Ya luego hay otros temas en los que no me quiero meter. Ha recibido bastantes críticas por su libro porque, es un libro sobre voces, sobre la esquizofrenia y tal, que parece ser que a mucha gente del colectivo no les ha gustado por ciertas cosas. Pero no me meto porque ni lo he leído ni me he informado. Ni tienes esquizofrenia ni nada. Tengo esquizofrenia ni nada. Pero es una figura que siempre me molesta. Entonces solo quería decirlo por si alguien se siente identificado y dice, mira, Escaliburcio también piensa lo que pienso yo, aunque tampoco haya entrado muy a muerte contra él, porque tampoco creo que lo merezca. Simplemente que no lo aguanto. Vale, yo me voy a poner un poco seria, ¿vale? Sí. Y es que estoy harta de los argumentos revictimizadores en la ficción, ya sean películas, en libros, en lo que sea. Por ejemplo, los gays reprimidos, que son los malos. Sí. Y es malo porque es gay reprimido. Sí. Esta narrativa que dice que los peores son los gays reprimidos. Pues mira, no, los gays reprimidos normalmente están reprimidos por una sociedad homófoba que no les deja ser libres. O sea, no todos los malos de la historia son gays reprimidos, porque esta narrativa que dice que los heteros nunca han hecho nada malo y que todo lo que hacen malo son personas que ya de por sí son víctimas, porque cuando tú eres un gay que se tiene que reprimir, la víctima eres tú, ¿sabes? Y no hay ninguna prueba de que Hitler fuera un gay reprimido ni de que no sé quién fuera un gay reprimido. O sea, los señores heteros tenéis mucho que callar. Así que por ahí no vayáis. También, por ejemplo, otro clásico es cuando, por ejemplo, alguien es un pedófilo o un pederasta y dicen, eso es que de pequeño abusaban de él. No, perdona, que de pequeño abusen de ti te convierte en víctima. Claro. No te convierte en opresor. No hay ni un solo estudio que demuestre una correlación entre que las personas que cometen abusos hayan sido víctimas de abusos. Pero esto es una narrativa que se ha instalado por completo en el inconsciente colectivo por culpa de determinadas narrativas y no solo es falso, es cruel. O sea, y es súper revictimizador porque tú estás, o sea, se dice mucho, ¿no? Eso es que de pequeño abusaban de él, como si que abusen de ti te convierte en un monstruo. ¿Qué le estás diciendo a esa gente que encima de que ha sufrido ese trauma, le estás diciendo que se va a convertir en un monstruo por algo que les ha sucedido por culpa de otra persona? O sea, quiero decir, cuando tú eres víctima, y ser víctima no te convierte en agresor, y además es que está comprobado, no hay ni una sola correlación, y seguir como diciendo estas frases de eso es que de pequeño abusaban de él, eso no es verdad. No es verdad. Hay muchísima gente sin un solo trauma, gente que se dedica a abusar de los demás y nunca le ha pasado nada. Entonces, estas narrativas, muchísimo cuidado.
Muchísimo cuidado porque son horrorosas, tío. Desgraciadamente no parece que estén desapareciendo ni nada. No, es que yo lo sigo viendo. Creo que se debe básicamente a que es muy goloso a la hora de escribir una historia encontrar un porqué. Entonces es lo primero en lo que piensa. Ese porqué no está demostrado, eso no es real. No es real para nada. Porque de hecho, al revés, la gente mala cuando a ti has sufrido, cuando han abusado de ti, es muy probable que tú tengas muy claro que no vas a abusar de nadie, porque sabes lo que es. Sabes lo que es. Otra cosa es que también pueda pasar, evidentemente, habrá un pequeño porcentaje de gente que ha sufrido abusos y luego es abusadora. Claro que sí, porque hay de todo, pero no hay una correlación, ni hay una, o sea, no significa que si te pasa te vaya a pasar B. Y creo que es muy duro para las personas que han sufrido determinadas cosas o que son gays reprimidos y no pueden salir del armario por mil y una circunstancias, tener que andar encima acojonados creyendo que se van a convertir en monstruos. Efectivamente. Entonces, por ahí no vayáis. No, basta. Y los guionistas, curraoslo un poquito más y darle dos vueltas. Sí, que historias guays sin caer en esto, hay mil. Pues yo voy a salir con la cosa, tú has venido con una cosa muy seria, yo voy a venir con la cosa más absurda y ridícula que he traído nunca a todo mal. A ver. Que es la goma de los calcetines. Perdón. ¿Cómo? No puedo entender y no puedo soportar. Mira cómo llevo los calcetines. Te lo voy a enseñar aunque los demás no lo vean. ¿Lo ves? Vale, sí, es verdad. Desgomaos. O sea, los llevas. No, me los doblo y me los vuelvo a poner. Es decir, te haces una doble capa. Me hago una doble capa porque la goma me produce erupciones, heridas a la altura de la goma del calcetín. Joder, pero... Y no soy el único. Y de hecho la existencia de los calcetines tobilleros y todo eso existe porque... Pero... basta de gomas en los calcetines. Ahí queda esa reivindicación. Eso no es bueno para la circulación ni es para nada. ¿A ti no te producen nada las gomas de los calcetines? Nada. Alguno en concreto no te que pica tengo que sea rasca. como demasiado opresor. Demasiado opresor. Algún calcetín. En general tienes algo en contra de la opresión. Sí, algún calcetín que otro, pero una cosa, o sea, casos aislados. Casos aislados, como las denuncias falsas, un 0,07, ¿sabes? El resto no me hacen nada a mí. Bueno, pues yo he venido, pues como con Ángel Martín, yo he venido simplemente a dar una voz para que alguien, si se siente identificado, se sienta bien en su casa y diga, Excaliburcio me entiende. Pues muy bien. Pues yo estoy en contra del edadismo, ¿vale? Te explico. Vale. Estoy en contra de una actitud edadista muy concreta que se da en la gente joven, que es cuando intentan colar como críticas a lo boomer, ¿sabes? En plan, voy a criticar a los boomers, ¿no? Claro. Y te están colando cosas que en realidad son sencillas y simplemente edadistas, ¿vale? Y del mismo modo que siempre estaré del lado de criticar a los señores y señoras que se pasan la vida diciendo, en mi época era mejor, los jóvenes de ahora no sé qué. También te digo que cualquier gilipollas de 20 años que crea que solo por tener 40 soy peor, me tendrá enfrente. Pues ¿vale? Sí. Porque primero tenía yo que soportar la validación masculina y ahora la validación veinteañera, ¿no? Pues mira, no. O sea, basta, vamos a ver. No eres más listo que yo, no eres más guay que yo, no soy ninguna desubicada porque resulta que el chicken teriyaki de Rosalía es una puta mierda, ¿sabes? Quiere decirte, no, estoy harta ya. Estoy harta. Sí. Entonces, no pasa nada. Si sois edadistas, pues sois edadistas. Claro. Y bueno, no pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. Tenéis el privilegio de ser jóvenes. Claro, pero tenéis el privilegio de ser jóvenes en una sociedad que es muy edadista, claro, y que rechaza a las personas, especialmente a las mujeres, a partir de cierta edad. Entonces, hablad claro, pero no os refugiéis bajo ese paraguas de que soy guay por meterme con los boomers, que hay mucho que criticar de los boomers, pero también hay mucho que no es boomer. Hay mucho que lo que pasa es que os creéis que sois los mejores. Y os entiendo, porque yo también he estado ahí. Yo también he tenido 20 años, pero ahora tengo 40 y soy infinitamente mejor que todos vosotros. Claro que sí. Así que os lo digo muy clarito. Por ahí no vayáis, porque no vais a tener enfrente y no os va a gustar. Nuestro programa es un poco ejemplo de esto. Como que sí que hubo una etapa que creo que era importante, el decirle a la gente más mayor que renegaba automáticamente de todo lo de los jóvenes y tal, decirle, para del carro, eres un boomer, ¿por qué? Porque es que todo lo que no conociste en tu adolescencia te parece mal. Claro. Pero creo que ya hemos estado avanzando de fase, hemos cambiado de fase y ya podemos ir diciendo, vale, los otros también, calmaos un claro, poco. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que gilipollas hay en todas las edades y ya está. Entonces, pues primero fuimos por unos y ahora vamos a por los otros. Pues eso, que os no den vamos a a parar. todos. Exacto, que os den a todos. Lecciones de contradicciones. ¿O no? Monty,
¿Qué pasa? Hasta que no me digas qué pasa, no sigo. ¿Qué tal? La semana pasada trajiste toda una filosofía alrededor del maravilloso sentimiento que supone disfrutar genuinamente de cosas que no te gustan. Ujú. Pero claro, tú y yo somos personas muy diferentes en algunas cosas. Sí. Sobre todo en la capacidad de convertir algo malo en algo bueno. No como yo, que cualquier drama me vale para encerrarme en casa 2 semanas. Y fruto de esa diferencia surge esta sección alternativa, una hecha para catastrofistas agoreros como yo, gente con la capacidad de convertir las cosas buenas en cosas horribles. Traigo una lista de cosas que me gustan, que no me gustan. Vale, me gusta. Ya no sé si me gusta. No sé, supongo que sí. Bueno, vamos a ver. Empezamos fuerte con algo que me gusta muchísimo. Algo que básicamente ha motivado mis decisiones desde hace 25 años. ¿Qué crees que es? No sé. Hace 25 años. 15 años tenía. ¿El sexo? El sexo. Me flipa follar. Es un hecho. Preguntadlo a quien queráis. Y seguramente no tendrán ni idea porque obviamente no me lo habré follado. Pero hay tanto asociado a ello que a veces lo aborrezco. Me estresa mucho empezar con alguien con el que no tienes mucha confianza. Ese juego inicial en el que... Pero eso es lo mejor, tío. No el juego inicial de conocerse, sino el a ver qué rarezas trae... Pero hombre, porque ¿cómo se puede ser tan negativo ya? A ver qué rarezas trae. Me incomoda también acabar y estar ahí desnudo de cháchara. Yo intento normalizarlo, ¿vale? Cháchara, sí, tengo 40 años, Montipeiró. Estoy intentando aceptarlo y no renegar de mi vocabulario. Cháchara, estar de cháchara desnudo. Pues yo lo normalizo, ¿eh? Yo siempre estoy desnudo y siempre estoy hablando. ¿Cómo que yo siempre estoy desnudo? O sea, yo después de follar me quedo desnudo hablando y lo hago y lo normalizo, pero ya son muchos años de follar y hablar desnudo después y sigo sin estar realmente acostumbrado. Yo lo único que te quiero pedir a ti y a cualquier hombre del planeta es que o estéis desnudos o si os vais a vestir, quiero decirte, las cosas en un orden. Sí. Porque a mí tener al lado a un hombre desnudo con camiseta... No, o sea, eso no, camiseta. Nunca, jamás lo haría. No, jamás o sea, lo haría. Me provoca una incomodidad y una desazón. Sí, o sea, no, las cosas tienen que ir... Si llevas camiseta tienes que llevar calzoncillos. De hecho, te digo una cosa, dudo que alguna vez en mi vida, y son 40 años que son muchos, al vestirme, me haya puesto alguna vez la camiseta antes que los calzoncillos. Muy bien hecho. Eso solo dice cosas buenas de ti. Vamos, ¿qué más hay del sexo? Cosas que también aborrezco. Bueno, pues cosas alrededor del sexo, el porno sobre todo. Es una cosa que hubo una época que no veía. Luego, pues a veces veo y luego me siento culpable por verlo porque... Voy a contar una intimidad muy íntima. Vale. El porno feminista... no es muy feminista. Claro, uno lo busca por sentirse bien un poco, pero no. Ya, no sé, yo sí, bueno. Sí que lo hay. Lo que quiero decir es que cuando tú lo buscas y te ves feminist porn, no es. Lo que tú encuentras no es exactamente feminist porn, ¿eh? Bueno, voy a pasar a otra cosa que me gusta. No. Bueno, no sé, vale. Yo no sé cómo puedes decir esto, o sea, quiero decir... ¿El qué? Que cosas que detestas, o sea, no entiendo qué es lo que detestas del sexo. No, otras cosas que el mareo, el tal, que no me gusta tanto como en teoría me gusta. A mí me gusta mucho, pero realmente hay cosas que no me gustan, sobre todo cuando ya he follado, por ejemplo. De repente no me gusta, de repente no me apetece nada. Pero eso follar. Se llama periodo refractario. Exacto. Aunque se supone que en la especie sobre humana todo no es el hay. periodo refractario el problema. ¿Sabes lo que pasa? Que me daba como un poco de vergüenza decir que tengo periodo refractario como si fuera algo que no tiene, como si fuera un ser humano. Pero en realidad creo que los seres humanos no tienen periodo refractario, en teoría. En teoría, no sé. Yo tengo un periodo refractario bastante largo, entonces yo follo y luego no me apetece follar hasta un rato después. Bueno, entonces no pasa nada. Eso a mí... Tampoco... Eso a mí me estresa. A mí me estresa. ¿Porque quieres tener ganas de follar enseguida? Claro, porque nunca sabes cuándo vas a follar otra vez. Entonces, quiero aprovechar el máximo de Pero yo creo que te estás rayando mucho con esto. O sea, no hay que darle tantas vueltas. Bueno, el sexo mola mucho. Y realidad. Ya está, sí. Follar está muy guay. Lo dices como si lo hubieras descubierto tú, ¿eh? Sí.
Como si fuera una rareza que tienes tú. Otra cosa que me flipan los músicos como José González o los grupos como Sigur Rós. Me flipan, me encanta escucharlos. Pero acabo devastado emocionalmente. Pero eso, has dicho señores solo. Sí, claro. Muy mal. Sí. Por ahí Muy no mal. es. Es otra cosa que, mira, que me flipa, pero no me gusta en realidad escucharlos. Porque te deprimen. Vale. Ya. Ostras, otro jardín, me cago en la mar. Había escrito otro jardín. A ver, me encanta, me flipa, la adoro. Inés Hernán, me encanta, pero está en todas putas partes. Sí. No, yo esto lo comparto y también lo vivo con culpa, porque Inés Hernández es maravillosa, no hay nada que no haga bien, es excelente, la quiero muchísimo, pero estoy un poquito harta de encontrármela en todas partes. En todas partes, también. tiene 10 podcasts, dicho por ella. Claro. O sea, Sí, yo creo que Inés Hernán entiendo perfectamente que viniendo de una época en la que además la gente como ella desde fuera pensamos que son multimillonarios y no. Y no está. Y entonces entiendo que ella tenga que coger todo el trabajo que le ofrezcan. Pero también creo que está en un punto en su carrera en el que le va a ir mejor a largo plazo si no se quema. Claro. Y creo que se está quemando. Sí. No ella, sino que su imagen la están quemando, se está quemando. Creo que es el momento de parar. Da igual lo que digamos porque se la sudamos, pues somos unas cucarachas y ella es una diosa. Sí. Pero bueno, yo qué sé, yo pienso eso. Otra cosa que me flipa, estar a solas en casa. Probablemente lo que más me gusta hacer, salvo la última cosa que la diré luego. Probablemente lo que más me gusta. Adoro cada segundo que estoy solo en mi casa. Es una bendición y doy gracias no como al ahora, Señor que por estoy ello. aquí contigo. No como ahora que me estás fastidiando lo que tanto me gusta, que es estar aquí. Me da mierda, Pero al mismo tiempo, a veces me siento solo. Me siento muy solo. A veces, Diu. A veces. Me siento solo en general. Me siento todo el rato solo en realidad. Pero porque estás solo. Sobre todo hay una hora mortal que si no me organizo bien con las cosas que hago, rollo, pues ver esto o acabar de trabajar y luego ver una película y tal, si me organizo mal y acabo las cosas que tengo que hacer a las 11 de la noche, esta hora en la que, o sea, estoy viendo la tele apagada, pensando, no me apetece hacer nada y no tengo sueño. ¿Qué cojones hago? Ese momento es absolutamente mortal. Y bueno, y si acumulo varios días seguidos en los que he estado solo en casa y no he salido ni nada, eso lo paso bastante mal también. Adoro estar solo en casa, pero noto que no me hace bien en general. Ojo, otra cosa que adoro con toda mi alma, mi gato Edward. Esto es duro, ¿vale? Porque todo el mundo sabe lo que quiero a mi gato. Le dediqué una sección entera donde acabé llorando y todo. Pero bueno, Edward se me ha vuelto dependiente, Montipeiro. Sí. Y es un pesado de cojones. Todo le parece mal, todo lo critica, ninguna comida le gusta, quiere salir cuando está dentro, quiere entrar cuando está fuera. Y he comprobado que me gustaba más cuando era más independiente y pasaba de mi cara, cuando era un gato más de calle y estaba todo el día fuera y luego lo veía y me alegraba un montón. Y ahora lo tengo encima 8 horas y no se quiere mover y le molesta todo el ruido. La tele, cuando la pones un poco alta, le molesta y me hace sentir mal y tal. Edward es un pesado. Es un pesado. Tus gatos son un poco pesados también. Mis gatos son pesadísimos. Mis gatos son pesadísimos. Además, cada uno con lo suyo. Son pesadísimos. Pero bueno, es que ¿qué debemos hacer? Además que mi gata Aria es muy pesada, muy insistente. Cuando quiere hacer algo, lo va a hacer. Le digas tú lo que le digas. Sí. Si se quiere poner delante de ti y taparte la tele, lo hace una y otra vez. Y luego mi gato Sansa es el ser más maravilloso de la tierra, pero es tontísimo. Porque es que es tontísimo el pobre. Y entonces hace cosas loquísimas. Y bueno, pues son muy pesados. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Gatos. El cine en general. Me considero una persona cinéfila, pero desde un tiempo a esta parte me cansan las películas. Las series son parte del responsable porque nos han acostumbrado a ver las cosas en una hora, ¿no? Pero es que noto que no tengo la paciencia necesaria para disfrutar 2 horas enteras de algo. Es algo que me sigue interesando y consumo, pero noto que se me hacen muy largas. Me pasa igual, ¿eh? Y me da mucha pena, me da mucha pena porque me gusta mucho el cine, pero noto que me canso de ver. O sea, más de 1 hora y media se me hace muy cuesta arriba. Con todo en general, ¿eh? Las obras de teatro también, las obras de teatro más de 80 minutos ya son duras.
ver canales de videojuegos. Ya he dicho alguna vez que me sorprende mi afición por ver a gente jugar a videojuegos, que el Excaliburcio de hace 10 años habría flipado con esto porque me parecía absurdísimo. Pero también es cierto que esa es un poco la comodidad de ver cine de Netflix, que yo he dicho alguna vez. Es el sentarte y ver a alguien hacer una cosa que no es importante, ¿no? Pero es curioso que a veces me noto a las 12 de la noche sorprendido de lo aburrido que estoy porque llevo 3 horas viendo un pavo jugar a un videojuego. Y digo, a ver, Excaliburcio, no. Nadie te obliga. Nadie me obliga a ver esto. Sale ahí, ve algo, ríete con algo, puedes ver algo que te haga reír. No hace falta ver algo muy complejo para pasártelo bien. No hace falta desconectar hasta ese punto. Sigo. La Coca-Cola cero sin cafeína. Bueno, es que eso es que me parece una mierda. Eso es que no sé qué cojones. Encima, tú ni siquiera te la compras Coca-Cola. Te compras cualquier mierda. O sea, te compras la Freeway Cola. Que no se puede ser más despreciable. La de consumo. Bueno, como si lo dices como si fuera mejor. No, he de decir que ahora ya me la compro Coca-Cola, marca Coca-Cola. Que sigue siendo una puta pero mierda. Es que me encanta la Coca-Cola, pero me gusta más dormir. Entonces, claro, me compro ese brebaje que desde hace 3 años, siempre que cojo un bote me hace ilusión, porque a mí me gusta la Coca-Cola. Pero lo cojo como engañándome pensando que va a haber Coca-Cola, claro. Y no esa puta basura, porque es una mierda. Y me hace ilusión y al mismo tiempo me gusta. Y siempre me compro el paquete de 24 porque me gusta, pero no me gusta. Otra cosa que me flipa, David Lynch y Twin Peaks, todo junto. Ya. Pues a ver cómo te digo esto. A ver, me gusta mucho él, su cine, y Twin Peaks es una de mis series favoritas. Ajá. Pero lo odio. Odio no entender las cosas y me he cansado de fingir. Es que es un puto desgraciado. ¿Por qué no hace una historia que entiende una persona normal? Mira, hizo una que se llama Una historia verdadera, que va de un granjero que coge un tractor y recorre, creo que es todo Estados Unidos de punta a punta porque tiene que hacer no sé qué, que está guapísima y me encanta. Joder, y Twin Peaks me encanta, pero que se vaya a la mierda. Me encanta las partes que entiendo y las partes que no entiendo. Lo hacen para hacerse el guay. Lo hace para hacerse el guay, porque alguien lo tenía que decir. No es que meta metáforas y tal, porque él no mete metáforas, él mete surrealismo, mete... Ya, pero mete sin sentidos. Que alguien lo diga ya. Es como le sale el cipote, porque... Y además lo hace para rayar y para hacerse el guay, que sí, que estoy de acuerdo. Y me da mucha rabia. Me gusta muchísimo, pero me da rabia no entenderlo. No quiero entenderlo. Haz cosas normales, que yo lo entienda. Creo que se va a jubilar, así que me voy a quedar con las ganas. Pues hasta luego. Adiós. Y la última, me he dejado lo que más me gusta hacer, pero al mismo tiempo me genera alguna movida, la siesta. Te entiendo tanto. Es lo que más me gusta. O sea, dormir. Dormir también tiene un poco de delito, que lo que más me gusta hacer... No voy a responder a esa pregunta. No pasa, porque si no sé hasta qué punto me dejan bien. No, si te gusta más que follar, no pasa nada, ¿eh? Claro, a ver, yo creo que dormir implica menos cosas a nivel emocional que follar, entonces igual me gusta más dormir, pero follar está de puta madre, no sé. No lo sé, no sabría qué decirte. Dormir me gusta mucho. Ya. Es que dormir me gusta mucho. O sea, yo puedo vivir sin... A ver, literalmente podemos vivir sin follar, pero no sin dormir. Así que supongo que me gusta más dormir. Bueno, no creo que porque algo sea más necesario desde un punto de vista biológico significa que te gusta más. Ya. No sé. Una pregunta más interesante sería si me gusta más la siesta o follar. Vale, está es más a la altura. Yo creo que dormir me gusta más. Vale, pero ¿te gusta más la siesta o follar? Vale, me gusta más follar. Sí. Sí. A mí también. Bueno, sí. A mí sí. Ya, no estoy seguro. A mí me gusta más follar que hacer la siesta. Pero es verdad que la siesta es la hostia. Es verdad que quizá la siesta, y eso que he tenido siestas estas que te despiertas muy jodido, pero la siesta me ha fallado menos veces. He tenido peores polvos que peores siestas. Vale. Eso también es verdad. Yo, claro, como no he follado mucho, pues digo, he hecho más siestas. Pero cuando sale bien me gusta más follar. Claro, cuando sale bien mola más follar.
Lo que pasa es que, claro... Pues la siesta es una apuesta más segura. Claro. Según, claro. Yo he hecho más siestas que follar. Yo no lo sé, no lo he contado. Pues yo estoy convencido de eso. Hombre, si haces la siesta claro, todos los días, cabrón. Claro, yo es que yo hago la siesta todos los días por decreto y con pijama. Entonces, claro, es que entonces... he notado por qué a veces no me gusta. A mí la siesta me gusta, pero a veces me paso. Y a veces cuando te pasas te lo pierdes. Y lo que iba a ser una cosa muy agradable y muy guay se convierte en un corte de digestión. Bueno, no sé si... Eso te puede pasar con el sexo. Ya, te puede pasar con el sexo. Corte de digestión no sé, pero sí esto que te levantas sintiéndote muy mal y con ganas de vomitar toda la puta tarde. Sí. Y no mola nada, y a veces tengo una relación un poco rara con la siesta porque a veces me acuesto sin tener sueño. Una relación tóxica con la siesta. Sí. Como que me obligo, me gusta diferenciar la mañana de la tarde y digo, la siesta es lo que lo diferencia. Claro. Y no sé. Y esa es mi lista de cosas que me gustan, pero en realidad no me gustan. Supongo que tengo más, pero tengo este potencial de convertir en negativas cosas que son la hostia. Pues muchísimas gracias. A ti, Monty Peiró, siempre encantado de... ¿A ti no tienes nada? Cosas que me gustan pero que detesto que me gusten. Pues la bollería industrial, yo creo, porque me gusta mucho pero detesto que me guste, joder, porque a mí me gustaría que me gustara el brócoli, ¿sabes? O el cale, pero es que no. Eso no va a pasar. No me gusta. Yo como verduras y todo eso pues porque soy vegetariana, ¿sabes? No me queda otra. Y las intento. Pero yo todo lo que hago con las verduras, por ejemplo, es intentar que no parezcan verduras. Claro. Es verdad, las trituro, claro. Hago cualquier cosa, les pongo... Ahora me he comprado unos, ¿cómo se llama eso? Unas especias que son con sabor a bacon, claro, para intentar que el brócoli sepa bacon, ¿sabes? Pero me las como y ya está, no pasa nada. Pero la bollería industrial es lo que a mí más me gusta. O sea, yo si a mí ahora me dicen que efectivamente va a caer una bomba nuclear, yo primero que hago es comprar donetes. Claro, es que lo tengo hostia, los donetes. Buah, cómo entraban unos ahora. Madre mía, cómo entraban. Y lo detesto porque además luego me siento mal, me sientan mal, me duele la barriga, no me viene bien. Pero me gustan muchísimo los donetes. Los metía por el culo. Scali, trigger warning, vengo muy intensa. ¿Vienes intensa? Perfecto. Sí, vengo intensa y vengo como un poco emocional. No sé por qué. Sí, bueno, no sé por qué ha salido así. Me parece maravilloso. Tú ya sabes que yo voy por fases y cuando yo me obsesiono con un tema, pues a tope, ¿vale? Últimamente hemos hablado de amistad romántica y lo cierto es que cuanto más hablamos, más pienso y más me doy cuenta de lo importante que es que hablemos de estos temas. Creo que generacionalmente hemos estado muy huérfanos en este tipo de asuntos, ¿no? Mucho. De hecho, yo todo lo que estoy aprendiendo lo hago de gente joven que me da una envidia que me muero porque les veo ahí hablar tan claramente de cosas como la asertividad, poner límites... que, bueno, pues creo que somos la generación que luchó contra el amor romántico, pero olvidó la lucha contra la romantización de la amistad. Sí. Y especialmente a las mujeres, esto nos ha hecho mucho daño. Alicia Murillo ha hablado muchas veces también de la sororidad romántica y de cómo las confusiones con esto traen muchas movidas, ¿no? Porque sororidad no significa que quieras a todas las tías del mundo ni que todas tengan que ser tus amigas, y creerte esto es tan tóxico como el cuento del príncipe azul. Nuestra amiga Noé, a la que echamos de menos a ella y a su gulag, y una de las personas más inteligentes que pueblan la Tierra, me dijo en mitad de una crisis bastante heavy: Monty, la amistad no es incondicional, es recíproca. Y con esa frase, ¡boom!, me aclaró muchísimas cosas. Nos han hecho creer que la amistad es incondicional y que eso es precioso. Y sí, pero no. Incondicional si lo entendemos como que apoyamos a nuestros amigos y les queremos, sean cuales sean las condiciones por las que atraviesen, vale. Incondicional en cuanto a que tenemos que aguantar cualquier trato, no. La amistad es recíproca, es mutua y precisa de cuidados. Y los cuidados mínimos no se piden. Y punto. Si estás pasando una etapa de mierda y alguien que se supone que es tu amigo no te cuida ni lo mínimo porque no lo estás pidiendo, por ahí no es. Y oye, que no pasa nada tampoco. Quiero decir, tejemos muchísimas relaciones y no todo el mundo es un verdadero amigo. Está bien tener colegas, conocidos, gente a la que aprecias y que no están en tu intimidad.
Lo importante es tenerlo claro y desde luego tener una simetría. Es decir, no ofrezcas intimidad a quien no te la ofrece, o al menos no la esperes por el simple hecho de que tú la des. Vamos, que la gente que te ve como un surtidor de cuidados al que jamás cuidar, pues no. Eso ni es recíproco, ni es sano, ni es amistad, ni es nada. Y si se enfadan por esto, pues es un abuso directamente. Nadie tiene que suplicar cuidados. Nadie. Yo ya he hablado aquí varias veces de que durante un tiempo, y cuando digo un tiempo quiero decir 35 años, caí muy a tope en esto. Una socialización regular en la amistad y una serie de circunstancias me hicieron no darme cuenta hasta muy tarde, y cuando digo muy tarde quiero decir el año pasado, de que yo iba por la vida vendiéndome como un surtidor de cuidados dispuesta a dejarme maltratar, descuidar y abusar. Y eso, claro, atraía a un perfil muy concreto de personas que obviamente querían aquello que yo regalaba, pero que no estaban dispuestas a ofrecer nada a cambio. Es más, estaban dispuestas a enfadarse conmigo si yo reclamaba lo más mínimo. He tenido algunas experiencias realmente jodidas con esto y ya lo hemos hablado aquí muchas veces. En fin, cada uno tiene sus tiempos. Yo soy espabilada en lo académico, pero lentita en lo emocional. Parece ser. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no quiero hablar en este momento de esta movida, que bastante turra he dado ya, sino más bien de todo lo contrario, porque parece que como hablo mucho de esto, la tónica haya sido esto. Y no, lo cierto es que fueron muy pocas veces las que alguien me hizo eso. Pero claro, es tan doloroso que lo eclipsa todo. Hoy quiero hablar de aquellas personas que, pese a que podrían haberme maltratado todo lo que hubieran querido, jamás lo hicieron. De esas amistades que cuidaron de mí cuando más lo necesitaba, que me acompañaron en mi proceso y esperaron pacientemente a mi lado mientras yo caía y me revolcaba en el lodo y sufría y lentamente unía los cabos entre los dos puntos que eran súper obvios para todo el mundo menos para mí. Amigas y amigos que me esperaron, que me esperasteis, pese a que ellos o vosotros ya estabais capacitados para correr mucho más que yo, porque habíais entendido que bueno, pues que yo estaba ahí y que era lo que había. Y quería hablar de cómo pasar un proceso de absoluta crisis personal por una ruptura de una amistad me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy. De cómo, mientras todo se rompía por dentro, fuera estabais Scali, que tú estuviste ahí el puto primero, sujetándome, dejándome que me sumergiera en el barro porque era necesario, pero dispuestos a darme la mano para que ahí abajo, en las profundidades del abismo donde me encontré con mis traumas infantiles, mi vulnerabilidad y todos y cada uno de mis errores, me sintiera acompañada. Podríais haber aprovechado, como hizo otra gente, para en lugar de darme la mano, apoyar el pie sobre mi cabeza y empujarme un poquito más hacia abajo, para resarcir esa sádica, pero desgraciadamente común pulsión humana de hundir más al que está en la mierda, porque qué placer más cínico sienten algunos cuando ven caer a alguien fuerte. Porque cómo nos gusta a las personas a veces regodearnos en el sufrimiento de alguien a quien consideramos imbatible. Vaya, pues no eras tan fuerte ni tan lista, ahí estás en la mierda como yo. Te cubriré un poquito más de fango para que veas que eres tan débil como yo. Porque las relaciones tóxicas, esas de las que tanto se habla, se nutren de las asimetrías, del abuso de poder y de ese maltrato tan silencioso y del que se habla tan poco, que es negar el cuidado a quien lo necesita y lo espera de nosotros, porque sería justo esperarlo, porque el contrato social de la amistad que firmamos tácitamente lo incluye, esa cláusula siempre está. Hay algo especialmente cruel en esa omisión del deber de socorro emocional. Y en esas relaciones se da muchísimo esto. El que se considera por debajo siempre pide al otro, al que quiere pero a la vez envidia y considera por tanto que le debe cuidados y que debe hacerse cargo de él porque es superior y es su cometido. Y ese tiende a experimentar un sádico placer en machacar un poquito a ese amigo que ahora con las tornas cambiadas no puede proveerle de los cuidados necesarios y en cambio necesita ser cuidado. Ah no, acabáramos. En esta relación tú me lo dabas todo y yo me dejaba querer. ¿Cómo que tengo que hacerme cargo de ti? ¿Que tengo que dejar de recibir y dar yo? No, cariño, eso no. Yo no vine aquí a hacerme cargo de ti, qué pereza, ya te apañarás. Por eso, gracias de corazón a esas amigas, a esos amigos, que podrían, si quisieran, haber sacado todo de mí, haberme vaciado, saqueado emocionalmente, y no lo hicieron jamás, porque es mentira eso de que todo el mundo sería corrupto si pudiera serlo. Yo era una caja fuerte, sin contraseña, abierta de par en par, en la que casi cualquier persona podía meter la mano y desvalijarla. Y algunas lo hicieron, me robaron, me vaciaron. Pero otras, cada vez que pasaban por delante de mí, cerraban la puerta y se sentaban conmigo esperando a que yo me decidiera a poner la contraseña. Pero con o sin ella, jamás me jodieron. Y vaya tela, Scali, qué maravilla, qué suerte la mía. Qué bonito, Montipeiro. ¿Has visto? Estaba yo hoy así, ¿eh? Estabas aquí, has abierto... Sí, tío, porque, bueno, es que al final en este podcast yo no sé cómo no nos da vergüenza estar aquí contando siempre nuestras vidas. Pero es verdad que como yo pasé este proceso, me centré mucho en eso, pero últimamente, desde hace ya mucho tiempo, afortunadamente, que estoy guay, cada vez pienso más en
en que lo malo no era tan grande, simplemente era importante y lo tenía que solucionar. Claro. Pero lo cierto es que, joder, cada vez valoro más a la gente como tú, ya no solo tú. Afortunadamente tengo un montón de gente a mi lado maravillosa que habéis cuidado de mí. Y no tiene que haber sido fácil tampoco, porque yo, pues mi proceso fue duro y fue horrible. Y está muy guay también agradecer eso a toda esa gente que, pudiendo haberme jodido, jamás lo ha hecho. Las cosas malas tienen ese poder negativo, ¿no? De anular absolutamente todo lo positivo que pueda pasar, porque al final tiene esa capacidad de arruinar las cosas, de ensuciarlas. Entonces, da igual lo bien que te vaya o la cantidad de gente que te quiera o tal, basta con una sola persona cercana que no te quiera o te trate mal para arruinar y ensuciar todo eso. Y es una verdadera lástima que eso ocurra y tener que vivirlo. Hablas de los demás y cómo entendieron tu situación. Sobre todo de cómo cuidaron de mí, o sea, de cómo... fue súper guay saber que, aunque con determinados demonios uno tiene que lidiar solo, y está bien que sea así, y es sano que sea así, joder, hubo gente que no me dejó sola en ningún momento, que estuvo a mi lado, que cuidó de mí, que yo no tuve que pedir nada, ¿sabes? Que es muy guay que saber eso, y está súper guay. Ahora que ha pasado el tiempo y que lo veo con perspectiva, lo valoro súper positivamente y me siento muy afortunada. Y creo que, bueno, que las rupturas de la amistad se hablan poco y son procesos que pueden ser muy dolorosos. Para mí lo fue mucho. Se habla muy poco y no tenemos herramientas para gestionarlo. Se habla muy poco y ocurre constantemente, que es una cosa que parece que no. Estamos como... Nosotros, yo creo que cuando crecimos, cuando éramos adolescentes, creíamos que estaríamos con los mismos amigos toda la vida porque es lo que vimos en la tele, lo que veíamos que nuestros padres tenían, que tenían los mismos tres y lo que te amigos hacen creer que es lo sano, te hacen creer que si rompes con amigos porque hay algo mal en ti. Estamos muy poco preparados en general y eso también hizo que yo viviera ese proceso jodida también, porque no tenemos recursos, pero a la vez es curioso porque de ese proceso que tenía que ver con una ruptura amistosa, salí con el convencimiento absoluto de que los amigos y amigas de verdad que tengo son una absoluta fantasía y creo que tengo un montón. O sea, tengo quizá más de la media. Claro, porque sí, entonces es muy guay darme cuenta de que claro, yo me llegué a sentir muy culpable, a pensar que había algo muy malo en mí, que yo no era merecedora de la amistad de nadie, todos estos pensamientos tan horribles, ¿no? Cuando es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Tengo un montón de gente que me quiere y que me lo ha demostrado en los peores momentos. Y, joder, y es un tópico, pero quería dar las gracias porque ya ha quedado tanto la turra con lo malo que no parezca que todo es malo, porque no es así. Pues genial. Yo creo que todo mal... Yo tengo una sensación con este podcast de que creo que hemos crecido mucho como... En algunos aspectos, ¿vale? No es que nos hemos convertido en seres superiores ni nada por el estilo. No, somos basura. Pero creo que hemos cambiado mucho. Tú has empezado la sección diciendo que ibas a soltar, que venías intensa y qué tal. Y creo que no importa nada, sino todo lo contrario, sino que es sensacional que podamos hablar de estas cosas. Y empezamos este podcast como con mucho cinismo y criticando mucho a cualquier persona y tal. Y creo que si algún día este podcast acabaremos hablando muy bien de muchas cosas. Sí. O sea, yo creo que es obvio que acabaremos así y creo que va a ser muy interesante. Yo creo que ya estamos en ese camino y estamos hablando un poco de todo, de lo bueno, de lo malo. Y aunque yo sigo fracasando en mi intento de traer un cosas que sí al mismo tiempo que un cosas que no, porque siempre es más fácil traer un cosas que no, a mí me gusta mucho que tratemos estos temas y nos abramos y hablemos de nuestras intimidades, claro, que es donde mejor me manejo yo. Yo me sigo siendo incómoda, la verdad. Y haces bien. Haces bien, creo que es sabio por tu cuerpo y tu mente que te dé vergüenza hablar de estas cosas. Yo soy un irresponsable y... No, yo es que con ciertas cosas soy tímida en lo que es exponerme públicamente, porque luego tú sabes que yo te cuento mis intimidades a la mínima,
a cualquier persona que esté conmigo en una mesa. Pero ya si hay micrófonos y tal, me raya. Pues nada, maravilloso. Gracias por compartir esto. Nada, gracias a ti. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? Le está diciendo puta. Me llama a mí sin ser nada de ¡Oh, mierda! Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, por desgracia! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, hoy he anunciado en Instagram que íbamos a grabar y que la gente podía decirnos lo que quisiera. Vale. Y vamos a ver qué ¿Nos han qué dicho nos han cosas? dicho. Sí. Vale. Mira, Anita nos dice, ¿es pronto para celebrar Fallas y Magdalena? Sí. Sí, siempre es pronto, porque deberían celebrarse nunca. Exacto. ¿Cuándo vuelven las reviews de Excaliburcio de las apps de citas? Pregunta J. Fox. Bueno, las apps, ¿hay más que Tinder? Hombre, que hay un montón. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Claro, es que la gente sigue usándolas, claro. Claro. Supongo que yo vivo en otro mundo. Bueno, pues no sé, me abro algo. ¿Me abro ¿Sí? algo? ¿Por ¿Ábrete el programa? algo? Claro, sí, Por el hazlo, programa. hazlo Yo por ahora el programa. no busco a nadie. Pero lo puedo abrir para ver Pero cosas. no te gustaba mucho follar. Me gusta mucho follar, pero igual ya estoy follando. Ah, vale. Bueno, pues haz lo que quieras. Ahí te haces el enigmático. Vale. Vale. Mar nos dice, cosas que no, la servilleta debajo de una tostada de aceite o un bocadillo en los bares. Este tema ya se ha tratado. Ya, sí. De Pues, este tema se han arrojado todas las perspectivas o sea, posibles. ¿quién es? Mar. Mar, ¿no has oído el programa número 18? Bueno, puede pasar que quiera insistir en que no, cosa que respetamos mucho. Las servilletas porque se moja con el Da igual, puede el ser que a pan. pesar de eso ella quiera que no. Pues ahí queda, es libre de decirlo. O sea, que quiere que no la pongan. Yo creo que se refiere a eso. Bueno, pues yo me la pongo, ya lo dije. Ya, yo tú ahora ahora- yo mismo en mi casa con mi desayuno me pongo una servilleta debajo de la tostada y es mano de santo. Bueno, pues Mar opina que no, y está en su derecho. Pablo nos dice, Carlos Bollero duerme al mundo entero. Cosa que... Bueno, está bien. Sí, ya ha pasado su época. Su época pasó, totalmente. Sí. Mm. Cooking Mami nos pregunta, ¿qué opináis de las relaciones abiertas? ¿Son las relaciones del futuro? No. ¿Del futuro? Bueno, No, puede ser que sí. No, a ver, No lo sé. me parecen bien. O sea, las relaciones abiertas están guays y están bien. Que sean del futuro, no creo. Creo que habrá de todo, ¿no? Bueno, yo lo que opino es que mucho futuro no parece que haya en general. Exacto, para claro, nada. es que yo digo por supuesto eso. Quiero Si decir, del futuro yo- hablamos la semana que viene, igual sí. Si con el futuro Ah. hablamos cuando falte 2 semanas para bomba nuclear, sin duda. O sea, en Sí. tu fiesta que estás preparando para el fin del Hombre. mundo, ahí habrá amor libre. Hombre, por supuesto, vamos a ver, me parece una obviedad. No te jode, vamos a estar. Se va a acabar el mundo y vamos a estar aquí. No, amor libre. Amor libre, por supuesto. No lo sé. Yo creo que mucha gente, ya lo hablamos en el programa con Vera, sobre el amor y tal. Creo que genuinamente mucha gente que está emparejada feliz o sea, queriendo estar con solo una persona. Sí, bueno, no sé. Yo sí que creo que evidentemente creo que la monogamia tiene una explicación sociocultural e histórica. Y por tanto creo que eso se puede revertir. Eso Puede sí que lo ser. pienso. Sí. Que deje de ser tan mainstream, sí que lo creo totalmente. Sí. Que va a ir da igual. Liberándose. Mi siguiente pregunta. Bueno, pues para acabar una muy sencillita de Pepiu, A ver. que dice, sin meter a Putin, ¿por qué Vale. los rusos son los malos y los ucranianos buenos si son nazis confesos? Bueno, pues esto es un tema... Ostras. Bueno, pues es... Resumiendo Twitter en la última semana Exacto. en una respuesta. Bueno, pues los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos porque así se ha decidido que sea el relato. Sí. Evidentemente esto es muchísimo más complejo y aquí buenos no hay nadie. Buenos no hay nadie y ya está. No, iba a hacer observaciones, pero es estúpido. Este tema es ultra complejo. Sí. ¿Por qué son buenos y malos? Normalmente es muy fácil pensarlo cuando un país es el primero en atacar. Entonces, eso ya como que es muy fácil identificarlo, Sí. pero que el conflicto es mucho más complejo que todo eso, Sí, desde seguro. luego. Desde luego. Así que más todo mal no puedo hacer por vosotros. Exacto, todo mal, de momento aún no abarcamos la geopolítica. No. Me ha gustado mucho esta rondita como de preguntas A mí así. también me ha gustado mucho, además. Sí, ha estado muy guay. Vamos a ponerla, ¿eh? Sí,
Me gusta. Sí, esto se va a normalizar, se va a estandarizar. Vale. Pues ya estaría. Ya estaría. Sí. Hemos seguido a fans, digo. Hemos seguido a seguidores nuestros. Es verdad, han venido algunos a pedirlo y la gente parece como que lo ha pedido un poco como, oye, mira, que vengo a pedir esto. No, perfecto, pedídnoslo. Estaremos encantados de seguiros. Esta semana no tenemos nuevos Patreons, pero la semana anterior se nos olvidó explicar un poco el tema del Patreon, que es que tenemos un Patreon, que es un sistema de mecenazgo para financiar este maravilloso podcast, que está en patreon.com/todomal. Es un sistema de recompensas en el que vosotros podéis elegir cuánto dinero nos podéis dar. Desde 2 euros míseros, que hay que ser para no dárnoslo, hay que ser un poquito del puño cerrado, hasta... Pero que lo hagáis, os convierte en personas maravillosas. No, me refiero a que hay que ser rata para no dárnoslo. Para no dárnoslo. Claro. Vale. A partir de 2 euros podéis ayudar a financiar este podcast. Hemos cumplido nuestro primer objetivo, que era llegar a los 300 euros mensuales, y ahora vamos desatados a por los 400. Una pregunta que tengo para ti. ¿Tú crees que cuánta gente... Esto habrá una manera de saberlo, pero ¿cuánta gente apagará quitar el podcast cuando ya estamos hablando de Patreon? Pues puede ser, algunos habrá. Bueno, está la canción final, que siempre está bien, porque hay alguna selección. La gente se queda para escuchar la canción. Bueno, tampoco damos tanto la turra, es un poquitito. No, yo no pienso que demos la turra, yo creo que somos graciosísimos hablando de nuestro Patreon. Somos geniales. Pero yo me reconozco como oyente cuando en otras cosas empiezan a hablar ya, gracias a nuestros seguidores y tal, ya lo apago. Entonces yo sería de una de esas personas. Pues porque tú eres un ser despreciable. ¿Verdad? Sí. En fin. Los que estáis escuchando esto, estas palabras... Sois personas muy guays. Son maravillosas. Mira, si estáis escuchando esto, vamos a hacer esto que hacen los youtubers. Vale. Déjanos... un código. Un código, sí. Hostia, podéis comentar, ¿no? Claro. Comentar en iVoox. En iVoox o en el Instagram, donde, yo qué sé, es que como no ponemos publicaciones... Claro. Bueno, una palabra. ¿Una palabra cuál? Una palabra que hayamos dicho en este podcast. Oxfam. No, demasiado complicado, no lo van a hacer. Tiene que ser ultra sencillo. Sí. Un 1, un 0, un lo que sea. Un 0, ahora que es código Morse aquí. No sé, doy muy poco crédito a la gente en general. Una palabra que mole muchísimo. Una palabra que... Donete, vale. Donete. Si contestas donete, sabremos que eres una persona guay. Vale. Bueno, eso, que haced lo que queráis. Exacto, si queréis nos dais dinero, sí. y si no, no. Pero si escucháis esto, escribidnos donete. Vale. Nos vamos a despedir con una canción de Betty Davis que nos dejó hace poco. Ella es, una de las mejores personas que ha hecho música funk, y me gustó mucho que Nick West, que es mi bajista favorita y una persona a la que adoro, contó que, ella fue bajista de Prince y que una vez subió en el coche, una vez Prince le dejó su coche, que ya, quiero decir, hasta ahí ya tienes una anécdota redonda. Una vez Prince me dejó su coche. ¡Wow! Y entonces Prince tenía un CD grabado, un verbatim, que ponía simplemente Betty, y que era un CD de Betty Davis, y que, pues que Prince amaba a Betty Davis, y que él, decía Nick West que Prince pensaba que le debía todo a Betty Davis. Entonces, vamos a ver, una persona que inspiró a Prince, pues ¿qué tenemos que decir? Que es la mejor. Y pues esta canción se llama Funk, de Betty Davis, y la semana que viene, más y o peor. And it made me see I had an inner vision of a young man named Stevie Wonder, a Tina Turner, Al Green, and Peebles.
they were born with it, and they're gonna leave here with it. Because it's in their blood, and that is why I want you to help me, nigga, now help me. Barry White, Larry Graham does it right. Isaac Hayes, y'all, the OJ singing. Some people got to have it. Some people really need it now. Some people will do anything for the love of that stuff called money now. I'm gonna tell you about a man. He had a lot of feeling in his hands, and his name was Jimi Hendrix, y'all. Jimi Hendrix was his name. He could make that guitar. He could make that guitar talk now. He could make that guitar sing. Jimmy, yes he could make it do anything he used to say. Foxy, lady, he used to say, oh Betty, I'm gonna get you now. Keep they doing, and when you hear skin touching, what I'll get into that. Funk, yeah.